La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. Primero de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. El apóstol manda a uno de sus colaboradores en Cristo Jesús para asesorarse cómo estaban en los ánimos espirituales los miembros de la iglesia en Tesalónica. Ciertamente están pasando crisis por todas partes, persecuciones por todos los lugares, pero Dios ciertamente tiene cuidado de sus ovejas. Pero Pablo se interesa por esta iglesia que ciertamente la deja en medio de una persecución y él tiene que escapar a otros lugares para seguir predicando el evangelio y poder salvar también su propia vida. Jesús habló de las persecuciones que habrían, los problemas que enfrentarían los predicadores por toda la faz de la tierra. Algunos tendrían que sufrir cárceles, golpes, otros tendrían que sufrir hasta el martirio mismo. Y Jesús dijo: acordaos de las palabras que yo les hablé, de las palabras que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces vemos a la luz de este interesante pasaje de Juan 15:20, que Jesús advirtió de los peligros que vendrían. También el apóstol había profetizado en Tesalónica que era necesario pasar por diferentes persecuciones, por diferentes luchas y pruebas. Aunque algunas personas creen que esto no es necesario para los creyentes, pero las escrituras es clara en este respecto. Todo creyente que en verdad se lanza a predicar con esmero sufrirá cualquier problema, pero Dios lo sacará en victoria y será exitoso. Ahora bien, otros motivos por los cuales Pablo envió al apóstol, es decir, el apóstol Pablo envió a este pastor, a este colaborador del apóstol Pablo, me refiero a Timoteo. Timoteo, un hombre fiel al Todopoderoso, un hombre honesto, un hombre totalmente entregado a Dios con toda fidelidad. Y Pablo lo envía a Tesalónica para asesorarse de cómo estaban estos creyentes, si estaban fervorosos o estaban desanimados. Entonces, según el capítulo 3 de esta carta primera a los tesalonicenses, verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié a informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Qué tremendo es cuando el tentador viene y se le da cabida, se le da lugar, hace estragos, se dividen las congregaciones, se vuelve una tremenda polémica dentro de las mismas congregaciones cuando se le da lugar al enemigo. Pero cuando los creyentes reconocen que la batalla no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores, lo que hacen los creyentes es entrar en oración y ayuno y comienzan a atar y a reprender a Satanás y a cuanto espíritu inmundo se ha infiltrado. Entonces son libres de esos ataques. Dios trae la paz, pelea por ese pueblo que busca con toda la sinceridad.
Pero muchos, en vez de pelear contra el diablo, se ponen a pelear entre sí mismos. Se atacan, se hieren, se tiran chifletes y hay tantas murmuraciones y contiendas. Y esto no los hace avanzar, sino retroceder. El enemigo agarra fuerzas, levanta totalmente más y más, con más furia, y comienza a atacar. Pero cuando hay un pueblo que reconoce de dónde viene su batalla, que no viene de la carne, no viene de la sangre, sino de principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, y se levanta en el poder del Espíritu para contraatacar y para pelear contra esas fuerzas en el nombre de Jesús, los demonios serán derrotados por el poder de Dios. Ahora Pablo vuelve a recalcar su gran preocupación, no pudiendo soportar más. Es lo que nos dice en el capítulo 3, versículo 5. El deseo de averiguar el estado espiritual de los creyentes es para informarme de vuestra fe. Esto es el propósito que tenía Pablo. Le constriñó a enviar a Timoteo. Parece que no había recibido informes acerca de la reacción de los tesalonicenses a las tribulaciones que enfrentaban en aquellos días. Ya había hablado de fortificarles, según el versículo 2, pero antes de poder llevar a cabo ese ministerio con certeza, era necesario entonces informarse de su fe. Existía la posibilidad de que el tentador les hubiese tentado y que su fe resultase en vano, según el verso 5. El tentador siempre ha resistido la obra de Dios y ha logrado que caigan más de un creyente. Pablo no dudaba de la salvación de los tesalonicenses. Ya había hablado en términos claros acerca de eso, según el capítulo 1, versículo 4 al verso 10, siempre de esa primera carta. Su preocupación tenía que ver con la perseverancia de ellas, es decir, de esa iglesia, o sea, la manifestación continua de su fe en medio de las tentaciones. Por lo tanto, el resultado de la visita se ve en el capítulo 3, versículos 6, 7 y 8. Y podemos considerar, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Y además, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicciones, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Ciertamente nos alegramos oír estos buenos resultados. Los resultados de la visita de Timoteo causó gran fortaleza a Pablo. Timoteo trajo noticias muy alentadoras al apóstol Pablo. Según el verso 6, su fe y amor estaban en un buen estado. Según el versículo 6, estas son las características básicas de la fe cristiana y abundaban en ellos al principio, según el capítulo 1 de Primero de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 3. Qué gozo oír que todavía perduraban, recordaban a los siervos de Dios con cariño, según el capítulo 3, verso 6. Deseaban ver a los mensajeros del evangelio, según el versículo 6. El deseo de verse era mutuo, según el verso 6 también. ¡Qué alegría! Desfallece el corazón de ministros de Dios cuando hay rechazo de parte de sus discípulos, pero su copa rebosa de amor al saber lo que quieren todavía y desean verlos.
Qué interesante saber cuando nos aman y están deseosos de vernos. Yo pastoreé algunas iglesias hace años atrás y me encuentro con muchos de estos creyentes que pastoreé. Algunos se regocijan, algunos se ponen a llorar de gozo de que me han vuelto a ver. Y eso me causa alegría también, de saber que muchos de esos que pastoreé están firmes, están sirviendo a Dios con toda alegría. Pero qué tristeza que en muchos ministros de Dios que son rechazados de parte de sus discípulos, pero qué hermoso cuando su copa rebosa de amor al saber lo que quieren todavía y desean verlos. En vez de que el viaje fuera un desastre, fue un enorme éxito en este caso en cuanto a Timoteo. Podemos imaginar la tristeza de Timoteo. Podemos contemplar en este caso, imaginar la tristeza de Timoteo si no le hubieran dado un cordial bienvenida, si los hubiera encontrado sin fe y amor, totalmente desanimados por las tribulaciones. Pablo había expresado el deseo de que nadie se inquietara por sus tribulaciones. Les dijo claramente, deseo que nadie los inquiete porque están pasando crisis, porque están pasando tribulaciones, según el capítulo 3, verso 3. He aquí una gran contestación a su oración. Estaban bien. No habían retrocedido frente al enorme despliegue de pruebas que Satanás había desplegado. Estaban tan firmes en el Señor estos tesalonicenses. La reacción de Pablo al recibir las noticias, según el verso 7 y verso 8, al saber de la fe de los creyentes en tesalonicenses, es decir, en Tesalónica, Pablo se sintió muy consolado en medio de su propia necesidad y aflicción. Según el versículo 7, no sabemos exactamente cuáles eran sus necesidades y aflicciones, pero podemos imaginarnos que tenía que ver con la continua lucha en contra de los enemigos de la palabra de Dios que querían impedir que los gentiles oyesen el evangelio. Como lo vimos ciertamente en los pasajes de Hechos, capítulo 17, versículo 13, del cual declara que cuando los judíos de Tesalónica supieron también que en Berea era anunciada la gloriosa palabra de Dios por Pablo, fueron allá también y alborotaron a las multitudes. Esos son los religiosos que nunca se han convertido a Dios. Están llenos de odio, de amargura contra la vida de los genuinos predicadores del Dios viviente. Ojalá que usted que me está viendo no tenga ese corazón perverso, sino que tenga un corazón noble para recibir la palabra y ser edificado, consolado, bendecido por Dios. Vemos en el capítulo 17, versículo 32. Pero cuando oyeron también lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esa es la gente burlona, la gente que no quiere atender el consejo santo de Dios. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, el apóstol Pablo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Los judíos cerraron su corazón para no oír la verdad de Dios por boca de Pablo. Y Pablo sacudió sus pies y les dijo, la sangre sea sobre de ustedes porque yo limpio estoy, les he predicado, les he enseñado, pero ustedes no se han querido convertir al evangelio. Entonces decidió irse a los gentiles. En la primera carta
del apóstol Pablo siempre a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 14 al 16, le dice claramente a los tesalonicenses: porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y según el verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Esto es la convicción de los judíos no convertidos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta tal extremo. La condición del pecado era terrible de estos judíos que se habían apartado de Dios y hacían que muchos tampoco no escuchasen el evangelio de Jesucristo. Pablo recibió un avivamiento de energía en su espíritu al recibir estas noticias tan alentadoras. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es decir, al saber de que ustedes están firmes en el Señor, mi espíritu, mi alma se ha vivificado, sabiendo de que estáis bien sirviendo al Dios vivo, al Dios verdadero. Según el versículo 8 del capítulo 3 de esa primer carta a los tesalonicenses. Se sentía agobiado al principio por sus necesidades y aflicciones antes de la llegada de Timoteo. Pero con las buenas noticias sintió mucho alivio y una tremenda infusión de fuerza espiritual en todo su ser. La oración continua de Pablo por los creyentes. Pablo era un hombre persistente en la oración por los creyentes que no fracasasen, sino que se mantuviesen fuertes, firmes en la senda de la vida, en la senda de la esperanza gloriosa, de esa esperanza incorruptible. Vemos entonces la deuda de gratitud que Pablo sentía. Lo vemos en el capítulo 3, verso 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Ciertamente, las noticias que Timoteo había llevado a Pablo, ciertamente de los tesalonicenses, había causado una gran, pero gran euforia de alegría, en este caso al corazón de nuestro hermano Pablo. El gozo de Pablo se convierte en acción de gracias al Señor por los tesalonicenses. Eso es lo que nos dice claramente. Y realmente es una pregunta que surge. ¿Qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? El sentido del verbo dar aquí es devolver o pagar. En otras palabras, Pablo quiso decir, ¿con qué vamos a pagar a Dios por semejante gozo que experimentamos por la manifestación de vuestra fe y amor? La pregunta es retórica. La contestación es obvia. No hay nada que se pueda hacer para pagar una dádiva tan grande. Pablo da gracias primeramente por los tesalonicenses mismos y después por el gozo que sentía a causa de los hermanos tesalonicenses. Según el capítulo 3, verso 9, en segundo lugar. La pregunta hecha por Pablo es válida para nosotros también. Hemos recibido tanto por gracia, es decir, por medio del favor inmerecido de Dios, que no hay manera de pagárselo. Tal gracia debemos o debe motivarnos a servirle con gozo, a servirle con gratitud toda la vida, porque Dios ha sido requete bueno.
las peticiones a favor de los tesalonicenses se ve registrado en el capítulo 3, verso 10 al versículo 13. Por ejemplo, dice Pablo: he estado orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y según el verso 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Entonces, para que sean irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces Pablo ora, Pablo eleva delante de Dios dos peticiones a favor de los hermanos en Tesalónica. Primeramente, anhelaba ver su rostro, según el verso 10. Ese deseo ya se había expresado antes del viaje de Timoteo, según el capítulo 3, versículo 1 y verso 5. Pero al oír la buena noticia de que lo recordaban con efecto, es decir, con afecto, y querían verlo, tenía aún más deseo de ir a ellos y ver sus rostros. Además de verlos, deseaba complementar o completar, en otras palabras, deseaba completar lo que faltaba a su fe. Lo vemos en el versículo 10 de ese capítulo 3. Entonces, no faltaba nada para que fuesen salvos. Ya habían creído en Cristo, que es el único requisito para ser salvos. Sin embargo, el creyente necesita crecer en la gracia. Necesita crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nos insta el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta la eternidad. Es decir, hasta el día de la eternidad. Amén. Es importante entonces crecer en el conocimiento, pero hay que crecer también en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, debemos crecer en nuestra experiencia personal con Jesús. Debemos crecer en nuestra relación personal con Él. ¿Por qué? Porque haciendo esto, en ese crecimiento constantemente, en el conocimiento y en la gracia, no habrá nadie que nos arrastre, no habrá nada que nos tumbe, no habrá nada que nos haga tropezar y caer. El verbo que se usa aquí quiere decir poner en orden, restaurar, completar. En ese sentido, habían unas deficiencias, unas cosas que debían ponerse en orden. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, no sabemos todo lo que Pablo tenía en mente a este respecto, pero los capítulos 4 y 5 enfocan algunos problemas que requerían ser corregidos. Y cuán importante es que el apóstol siempre está a la expectativa, observando cómo poder ayudarlos a que vivan de acuerdo a la misericordia y a la voluntad de Dios. Entonces, en su deseo de verlos, apelaba al mismo Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. La ubicación de los dos nombres en el mismo plano indica igualdad y es otra prueba de la deidad de Cristo. En segundo lugar, pedía que ellos crecieran
y abundaran en amor, según el capítulo 3, versículo 11. Entonces, mas el mismo Dios y Padre de nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Dice a través de esa carta, la petición no era para que tuvieran amor, ya lo tenían, lo manifestaban según el capítulo 1, verso 3 y capítulo 3, verso 6. Era asunto de aumentar su amor hasta que sobreabundara. Siendo que el amor es el fruto del Espíritu Santo, su aumento viene de Él, no es de uno, pero sí tenemos la responsabilidad de rendirnos a Él para que su amor se manifieste en su plenitud. Ese amor había de expresarse hacia los hermanos, unos para con otros, según el capítulo 3, versículo 12. Entonces, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, recalcando lo que el apóstol declara. El Señor os haga crecer, porque es el único que nos da el crecimiento. Además, que el Señor también nos haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, dice Pablo. Qué importante es ser totalmente levantados por el Señor, bendecidos por el Señor. Ese amor había de expresarse hacia nuestros hermanos y unos para con otros, para con todos, aún los no creyentes también deben de recibir la bendición de Dios. Mis queridos televidentes, una vez más, quiero agradecerles por su paciencia y su estadía con nosotros en este aprendizaje de las Santas Escrituras. Continuaremos en otro programa más hablando sobre este interesante tema de cómo Pablo está interesado en los creyentes, en su crecimiento. Lo mismo, su servidor está interesado en que usted crezca espiritualmente y no se quede sentado sin hacer nada, sino que se active y que entre en el campo de acción a servir a Dios. En las luchas y en las pruebas haga la voluntad de Dios y será totalmente prosperado y bendecido de parte del Dios Todopoderoso. También le queremos incentivar a venir a la congregación si usted nos está congregando. Esperamos aquí que usted se aliente, se fortalezca a través de la gloriosa palabra en los estudios bíblicos, en las adoraciones que tenemos, en la alabanza, y será bendecido usted y los suyos. Bienvenidos a la Iglesia Roca de Luz Eterna. No se olvide de llamarnos al área 323-202-0229. Ese es mi número de teléfono al cual usted puede llamarme con toda confianza. Que Dios lo bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.